civil, en derecho comercial, en derecho constitucional, en derecho administrativo. Basta con leer la innumerable cantidad de sus artículos, de sus aportes doctrinarios, de sus comentarios jurisprudenciales, incluso periodísticos, para darnos cuenta de que esto que se acaba de producir, o sea, el colapso tecnológico por la gran cantidad de presencia de ustedes, ha determinado un debido reconocimiento mucho más allá de las palabras que uno pueda aportar. Vuelvo a repetir por si acaso, buenas tardes a todos, es un placer contar con ustedes, porque en definitiva, lo que trata de hacer el Colegio de Abogados de San Isidro, desde cada uno de sus institutos, y particularmente desde el área académica que a mí me toca co-conducir, digamos, todo tiene un sentido a partir de que la prestación del servicio le llegue a ustedes, a los colegas. Y ese es un servicio social que nosotros, como ustedes bien saben, en el marco de la historia institucional del Colegio de Abogados de San Isidro, constituye una meta fundamental para todos nosotros. Repito, por si me adelanté, que el doctor Ricardo Foglia me pidió que solamente lo presente como un colega especializado en Derecho del Trabajo, pero por supuesto el derrame de su calidad técnica como jurista abarca una infinidad de disciplinas de la ciencia jurídica. Y seguramente ustedes lo van a comprobar en el día de hoy. Luego de la exposición del doctor, vamos a abrir a las preguntas que ustedes quieran formular o las inquietudes. Para eso yo voy a tratar de ocuparme de fiscalizar el chat. Vamos a elegir alguna de las preguntas, y para que después el conferencista las pueda contestar. Así que una vez más, un enorme agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por estar ahí. Esto jamás, en mi humilde opinión, va a reemplazar la presencialidad, pero estamos haciendo lo posible para pelearle a la pandemia. Muchas gracias y hasta dentro de un rato. Ricardo, todo tuyo a la audiencia. Bueno, ahí va. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Espero que la próxima, como dice el amigo Claudio, nos podamos ver personalmente. Le agradezco las palabras que me dedicó Claudio, pero bueno, vienen de la amistad, así que le agradezco mucho y a todos, bueno, cuídense mucho. Y esto ya va a pasar y podremos tener una reunión personal. De lo que vamos a hablar hoy es de la fuerza mayor y la falta o disminución de trabajo no imputable al empleador. Y la idea es dividir la charla en tres partes. Una primera parte donde vamos a hacer una referencia a cómo llegamos hasta esta situación. Después, la fuerza mayor y la falta de disminución de trabajo desde el punto de vista del derecho civil. Después, cómo nos posicionamos frente a esta crisis. Y después voy a hablar del 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que a diferencia de las otras regulaciones, es un mecanismo de tipo bilateral. La crisis en general, y esta es una crisis en particular, resiente en las más diversas actividades empresariales. Afectan los sistemas de cobro, los sistemas de pago, los sistemas de venta, los canales de ventas, el acceso al crédito, la financiación, acceso a los impuestos, la paralización de planes de inversión, la reducción de la productividad e impacta también en los contratos en general, el incumplimiento de los contratos. De la profundidad y de la duración y de la iniciativa de los integrantes de la sociedad va a depender la subsistencia de las empresas o la quiebra de las mismas. Montoya Melgar
dice que las crisis económicas, y no se refería a esta, se refería a las anteriores de nuestro tiempo, tienen una dimensión particularmente grave y alarmante, que afecta la cantidad de empleo y la calidad de empleo. Y el derecho al trabajo no puede permanecer indiferente frente a esta realidad. Y se preguntaba Montoya Melgar en un libro que se llamaba La crisis económica de las empresas, si no estamos yendo de un derecho del trabajo hacia un derecho del empleo. ¿Cuáles son los antecedentes que hubo y cómo se formateó la respuesta del derecho laboral argentino frente a la crisis? Porque fíjense que la respuesta frente a la crisis fue las suspensiones y los despidos. Entonces, originalmente la ley 11.729, hace muchísimos años, decía que el instituto del preaviso no procedía si el negocio cerraba por fuerza mayor. Después se admitió que las suspensiones debían tener por lo menos 3 meses en un año para que fueran consideradas como causal de despido. Si tenían menos no eran causal de despido. Y después, en caso de quiebra, se estipuló que no correspondía ningún tipo de indemnización. El decreto ley 33.302 del año 45 estableció que la fuerza mayor podía llegar hasta 90 días. Y la disminución o la falta de tareas, digamos, la disminución de trabajo, la falta de tareas fehacientemente justificada, autorizaba a despedir, pero debía comenzarse por el personal menos antiguo. Y acá vienen 2 plenarios muy importantes que están hasta el día de hoy, me refiero a su vigencia. El primero es el plenario Menéndez, que dijo que a la fuerza mayor regulada en la Ley de Contrato de Trabajo no es aplicable el entonces 514 del Código Civil. Y el plenario en ese, que estableció que la falta o disminución del trabajo tiene que reunir 2 requisitos del año 55, ser ajeno a la voluntad del empleador y el empleador debe probarlo fehacientemente. ¿Qué pasó con la Ley de Contrato de Trabajo del año 74? El texto original contemplaba 3 institutos, recogiendo toda esta jurisprudencia y todo esto que habíamos visto recién. La suspensión. La suspensión tenía justa causa cuando era por fuerza mayor comprobada, recordando la doctrina del plenario en ese, por la falta o disminución de trabajo no imputable al empleador y cuando era por razones disciplinarias. Eran las 3 hipótesis en las cuales una suspensión era justificada. El despido daba lugar, por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor, al 50% de la indemnización por despido. Esto había pasado porque originalmente la indemnización por despido para todos los casos era de medio mes de sueldo. En el año 45 se eleva a 1 mes de sueldo la indemnización por despido sin justa causa. Lo elevan por 2 años. Y esto a raíz de una emergencia. Y esto quedó eternamente. Entonces por eso quedó 1 mes de sueldo por año de servicio, la indemnización por antigüedad simple, digamos, y la indemnización por falta o disminución de trabajo en medio mes de sueldo. De esta época del año 45. Estableció en este caso el despido y el artículo 276 estableció un procedimiento de crisis para los despidos colectivos, que era cuando en la empresa existían factores objetivos de receso, decía la norma, que afectaban el desenvolvimiento de la misma. Entonces decía que recurrir a este procedimiento de crisis. En el año 76, como ustedes saben, se reformaron una serie de artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 21.297, se derogó este procedimiento de crisis, que después fue reinstalado por la 24.013 muchos años después, pero ya estaba en la ley, y se eliminó que la falta o disminución de trabajo no debía obedecer al riesgo propio de la empresa. Esto estaba puesto específicamente en el texto original del año 74. ¿Cuáles son entonces y fíjense que estaban en el Código Civil nuevo, eso lo vamos a ver después. ¿Cuáles son los efectos del sistema actual? O sea, vamos a ver cuál es el efecto consecuencial del sistema que tenemos hoy para después referirnos al sistema actual. Resumen de toda esta historia que les he contado. La suspensión es de ciertos efectos del contrato de trabajo. No se suspende el contrato de trabajo, sino suspenden ciertos efectos como prestar tarea y abonar salario, y los demás deberes de conducta se mantienen. Si un trabajador en una suspensión incurre en un incumplimiento, el empleador puede despedirlo porque se mantienen otros deberes de conducta que no sean estos. La posibilidad
de la suspensión se habilita cuando la causa generadora de este supuesto es una crisis económica. Esta crisis económica tiene que generar dos efectos, uno de dos efectos: una falta o disminución del trabajo imputable o una fuerza mayor. Es decir, se trata de un paréntesis en el curso del contrato de trabajo generado por esta causa ajena. En el caso del despido, en ambos supuestos, la consecuencia es una reducción del 50% de la indemnización. De esta manera, si analizamos el mecanismo y vemos que las suspensiones por un plazo de 30 o 75 días, según sea el caso fortuito o según sea fuerza alta o disminución de trabajo, se generan siempre una responsabilidad del empleador. En consecuencia, se trata de un esquema de culpa objetiva del empleador frente a la crisis económica de las empresas con reducciones de responsabilidad. En ambos supuestos, la reducción definitiva es una indemnización del 50%. No es que no se paga nada, se paga la mitad. Vamos a ver por qué. Vamos a referirnos ahora a las dos hipótesis, que es la fuerza mayor o la falta de disminución de trabajo. Voy a decir únicamente falta de disminución de trabajo porque lo demás, no imputable al empleador, lo voy a dar por sobreentendido. Y ahora vamos a hablar de la fuerza mayor desde el punto de vista del derecho civil puro. Salimos del derecho del trabajo y vamos al derecho civil puro. Este concepto de la fuerza mayor es un concepto muy antiguo y poco ha cambiado a través de la historia. Tiene muchísimos años. Mire, en el derecho romano ya se decía que eran las cosas que sin dolo ni culpa se accidentan. Era como si fuese una cosa extraña, ¿tá? O lo que sucede por casualidad y que no puede darse antes. Y en el digesto, y acá viene una distinción que llegó al Código Civil argentino, se hacía una distinción entre las cosas, digamos, el caso fortuito, que eran hechos provocados por la naturaleza, y la fuerza mayor, que eran hechos producidos por el hombre. Y ya en el derecho romano y después en las partidas, una de las circunstancias que se notaban, me están diciendo que se escucha bajo, pero yo he puesto el micrófono a todo lo que doy, todo lo que da este sistema tecnológico. Se decía que entonces el caso fortuito eran hechos producidos por la naturaleza y la fuerza mayor eran hechos producidos por el hombre. Y ya desde sus orígenes, uno de los casos típicos de fuerza mayor eran, por ejemplo, los naufragios, los terremotos y las pestes. Esto pasa del Código Civil francés y el 514 del Código Civil argentino, que si ustedes miran en alguna de las notas, también menciona a las pestes como un supuesto típico de fuerza mayor. ¿Qué es lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 1730, donde tiene una definición similar a la que tenía? Primero, para terminar con esta polémica doctrinaria que duró muchos años sobre si el caso fortuito era una cosa y la fuerza mayor era otro, y Salval decía una cosa y Busso decía otra distinta, equipara ambas cosas. El Código Civil en 1730 dice fuerza mayor es el equivalente al caso fortuito, y se terminó esta discusión. Y otra cuestión importante que hay que tener en cuenta es que el caso fortuito, jurídicamente, no es un supuesto de excusación de culpa. O sea, no significa que la víctima de la fuerza mayor o la otra parte no tenga culpa. Tampoco es un supuesto de ilicitud, como es la legítima defensa o la huelga. La huelga es un daño justificado. La ley dice, este daño se justifica, entonces deja de ser un daño ilícito. Con el supuesto de legítima defensa pasa lo mismo. En realidad, el caso fortuito lo que afecta es el nexo causal. Es decir, es una ruptura del nexo causal. La ajenidad del hecho rompe la imputación causal y por ende no se configura la obligación, porque de los elementos de la obligación, obrar humano, antijuricidad objetiva, imputabilidad subjetiva, daño y no frustración de la indemnizabilidad, si queremos agregarla también, falta el nexo causal. No hay nexo causal. En consecuencia, se rompe la estructura de la responsabilidad. Al pasar esto, el hecho no es atribuible porque no puede preverse o evitarse, que es el eje de la cuestión. El eje de la cuestión es esta previsibilidad e inevitabilidad.
que pueden ser conjuntas o no, o el hecho puede ser o imprevisible o inevitable. No es necesario la conjunción de los dos factores. ¿Qué es la inevitabilidad? Porque esto es una discusión que duró mucho tiempo también. Para simplificarla, el obstáculo es insuperable para ese deudor. No hay un concepto general y abstracto del caso fortuito. Es para cada caso particular y para cada imputación en particular. Entonces, se trata de un obstáculo insuperable para ese deudor, aunque no puede serlo para otros. Y en consecuencia, no puede cumplir con la obligación, porque si pudiera cumplirla, lo debería hacer. Esta es la primera cuestión clara que hay que tener en cuenta. El segundo, que es la imprevisibilidad, es la sorpresa. Es lo sorpresivo, lo anómalo, lo extraordinario, que no es usual. En general, la jurisprudencia civil ha dicho que un hombre de mediana prudencia no tiene que suponer que esto habría de suceder. No ha sido racionalmente posible de prever. No hay razón alguna para pensar que esto iba a ser. Sí, acá hay que pensar en la teoría de los cursos causales hipotéticos. Es decir, y nosotros, y después vamos a volver un poquito más, teníamos una idea de la causalidad como una fotografía. Era una foto. Y en realidad, como señala Díaz Picasso ya desde hace bastante tiempo, que es un autor español en materia de obligaciones, en realidad los cursos causales, la vida no es una foto, es una película. Y los cursos causales hipotéticos es lo que razonablemente puede suceder haciendo un análisis racional y probabilístico de lo que hubiese sucedido. Fíjense entonces que en ambos casos, digamos, para tener una idea de qué es en realidad el caso fortuito, nos tenemos que remitir a las reglas de la causalidad, teniendo en cuenta esto que estábamos viendo recién. Y tenemos que tener en cuenta primero un par de reglas, que es esto de las consecuencias inmediatas, remotas, necesarias, etcétera, etcétera, que el Código Civil anterior lo tenía y este Código Civil nuevo lo tiene. Son las reglas de la causalidad de adecuación, es decir, lo que nosotros pensamos que va a suceder, y por eso el derecho nos atribuye, presumiendo que es lo que nosotros normalmente pensamos que es lo que va a suceder. Y lo que no se responde y lo que no va a suceder, y esta es una regla clara para definir qué es la imprevisibilidad, son las consecuencias mediatas que no pudieron ser pensadas, que no pudieron ser ocurridas, van más allá de nuestra intelección. Pero puede ser una u otra. ¿Cuáles son los caracteres del caso fortuito? Y acá voy a referirme a algo en el cual no estoy totalmente de acuerdo con parte de la doctrina, esto está dividido, pero bueno, les voy a decir qué es lo que dice la doctrina mayoritaria. La doctrina mayoritaria dice que primero debe ser permanente, absoluta, insuperable y no eliminable. ¿Tá? Y puede ser objetiva o subjetiva. Objetiva, se incendió la fábrica; subjetivo, el fotógrafo se quedó ciego o el locutor se quedó mudo. O sea, puede ser un hecho de la persona o puede ser un hecho exterior a la persona. ¿Tá? La pregunta clave para determinar si estamos frente a un supuesto de fuerza mayor es: si el hecho no hubiese sucedido, ¿la prestación hubiese sido posible? ¿El deudor podría haber cumplido? Y acá es donde juega esto que yo les decía recién de los cursos causales hipotéticos. Y debe ser sobreviviente. Si la fuerza mayor es originaria, no es un obstáculo para cumplir con lo pactado. Y esto lo dice el Código Civil, 955, 956 y 1732 expresamente, que es otra hipótesis. Y acá entramos en un ángulo muy fino de definición, que es la diferencia entre imposibilidad y dificultad. Si es más difícil, por ejemplo, si la prestación es más onerosa, y ya me adelanto al próximo tema, no hay un caso fortuito, porque no hay imposibilidad, no hay impotencia. En este caso, en el caso fortuito, se trata de un supuesto de justicia conmutativa. O sea, si cambian las conclusiones y yo me hacen cargar una piedra más pesada de la que yo puedo soportar razonablemente, no es que no puedo levantar la piedra, me agobia, y en este caso la justicia distributiva hace que me achiquen la piedra. Esta sería un poco la lógica.
En cambio, la imposibilidad es una impotencia actual. ¿Tá? No es una impotencia eventual, futura o antojadiza. En la actualidad, que es más lógica que cronológica, como dice Pinto Varela, yo no puedo cumplir de ninguna manera. Esta sería la lógica. ¿Cuál es la consecuencia? Entonces, la consecuencia es cuando yo me enfrento frente a un hecho que me imposibilita cumplir con la prestación de vida. En este caso, por falta de nexo causal, está atribuida, el hecho no genera indemnización, el incumplimiento no genera indemnización porque no hay nexo causal. Y se extingue la obligación, por supuesto, sin culpa y sin ilicitud. Ahora, hay supuestos en los cuales el deudor, ya adentrándonos en todo esto es el Código Civil, es responsable a pesar del caso fortuito. Y el Código Civil anterior, en un par de artículos, establecía algunas excepciones, pero ahora en el 1733 es bastante más preciso en estas circunstancias. Primero, cuando yo me obligo a cumplir aunque ocurra un caso fortuito. O sea, es un caso fortuito, pero yo asumo las consecuencias del caso fortuito y es lo que se llama el pacto de responsabilidad, que tiene dos características, es expreso y es interpretación respectiva. Fíjense que este es un supuesto de irrenunciabilidad a un derecho civil, como es el del caso fortuito. Yo renuncio. Las partes negociales pueden modificar el régimen legal. La excepción es el carácter imperativo de la norma, digamos, ¿no? Es una excepción al carácter imperativo de la norma, de la normativa específica. En segundo lugar, es cuando una disposición legal me libera del casus, por ejemplo el 763 del Código Civil. Es decir, si la ley me dice, mire, y vamos a ver después un caso, usted es responsable del caso fortuito, aunque usted en realidad se tendría que serlo, pero la ley dice que es, en este caso soy responsable del caso fortuito. Si el deudor está en mora, también es otro supuesto, salvo que la mora no hubiese impedido la prosecución del caso, del casus, digamos. Es una fuerza absoluta. ¿Ya? O sea, en este caso, el casus, la fuerza mayor, supera al incumplimiento. Es tan grande el caso fortuito que aunque el deudor hubiese querido cumplir o hubiese incumplido, era absolutamente indiferente porque estaba esta imposibilidad. Si el caso fortuito se produce por culpa del deudor, culpa o dolo, porque tuvo incidencia en el nexo causal, desvió el nexo causal, si es un riesgo propio de la actividad, y acá el derecho del trabajo tiene mucha expansión, esto, por ejemplo, una persona que se dedica a activar, desactivan bombas o minas, esa persona es la que se hace cargo porque su propia actividad implica este riesgo íncito. O si yo estoy obligado a restituir una cosa, que sería el único supuesto, como consecuencia de un hecho ilícito, y la cosa perece, porque en este caso la ilicitud le quita efectos a la causa ajena. Es decir, el código pretende o da un lineamiento de orden moral. Ahora, para todo esto hay que tener en cuenta el estándar del 1725 del Código Civil, que es el 902 anterior, que dice que cuanto mayor es el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor serán las consecuencias posibles de los hechos. En líneas generales, toda la jurisprudencia, tanto la civil como la laboral, ha puesto más énfasis en la inevitabilidad que en la imprevisibilidad. ¿Cómo pasa este instituto al derecho del trabajo? Este instituto puro de derecho civil, que se puede aplicar así como lo vimos a cualquier tipo de contrato, locaciones, compraventas, etcétera, etcétera. El artículo 219 y 247 de la Ley de Contrato de Trabajo no le otorga ninguna regulación especial. Y acá me quiero detener 2 minutos en esta consideración. La Ley de Contrato de Trabajo, todas las normas en general remiten a lo que es a los conceptos del derecho humano. Ustedes imagínense si el código, por ejemplo, la ley de sociedad, o cualquier código dando vueltas por ahí, el código penal, o la ley de contrato de trabajo, tuviesen que definir qué es persona de nuevo, qué es sociedad de nuevo, qué es nulidad de nuevo,
sería prácticamente imposible. Cada ley sería un compendio infinito de derecho. Es lo que se llama el análisis simbólico. Entonces, cuando nos dicen sociedad, ya sabemos qué es. Cuando nos dicen persona, ya sabemos qué es, y nos vamos a la ley madre, que es el Código Civil, el derecho común, que es el que nos dice qué es lo que se trata. En laboral pasa lo mismo. Hay muchos institutos de derecho laboral que se nutren de derecho civil. La nulidad, el concepto de persona, las presunciones, la solidaridad. Ahora, la ley de contrato de trabajo lo que hace es algunos institutos los deforma, las nulidades, que las partes de un acto nulo pueden reclamar la nulidad del acto, el autor de un acto nulo, cosa que no pasa en derecho civil, o no las deforma como en materia de solidaridad, 29, 30 y todos los demás, y se dan solidariamente responsables. Con el caso fortuito pasa lo mismo. Estos artículos dicen será este eximente de responsabilidad el caso fortuito, con lo cual hay que recurrir a la normativa civil. Lo que ha hecho sí la ley de contrato de trabajo es modificar las consecuencias atenuándolas, porque en caso fortuito, en el supuesto de caso fortuito, esta obligación se extingue y el deudor no es responsable. Y acá esto no es así, porque la suspensión es temporal y la indemnización es reducida. Es decir, el casus, aunque extinga la obligación en materia laboral, el contrato de trabajo, es con indemnización. En derecho civil sería sin indemnización. A pesar de esto, en el año 99, Perugini sostuvo en su momento la inexistencia del caso fortuito en derecho del trabajo. Un artículo que se llamaba así, de esta manera. Él decía que en los créditos civiles, digamos, no tiene nada que hacer en materia laboral. Este era el primer argumento que utilizaba. Segundo lugar, decía el fin protectorio del derecho del trabajo veda que estos institutos entren. Después, si el casus, ¿por qué va a reducir los créditos laborales? Si no, y esto ahí se equivocó, porque la diferencia, y ahí le contesto a lo que decía Perugini, es que en materia laboral reduce la cuantificación en el caso del despido o limita el periodo de suspensión y en caso de caso fortuito de un contrato civil directamente extingue. Y el otro argumento que utilizaba era el desamparo del trabajador. Yo en esto coincido con Ramírez Bosco, que decía que es un instituto de derecho general y que si se imputara responsabilidad destrozando, dejando de lado el caso fortuito, nosotros estaríamos afectando uno de los pilares del sistema jurídico. Y hay pilares que son de todo el sistema jurídico, no solo de una disciplina. Y aparte, mejora la situación del trabajador, ya que en el supuesto de la fuerza mayor, el trabajador, si lo aplicamos en el ámbito civil, no recibiría ninguna prestación, salvo que dijéramos, ni siquiera hay eximente de responsabilidad en el caso fortuito, lo cual sería alterar todo el sistema jurídico. Pero vuelvo a lo que decía al principio, la ley de contratos se integra en algunos temas con el Código Civil y Comercial. Con el Código Civil y Comercial de la Nación. La imposibilidad es definitiva. Bueno, mira, la mayoría de la doctrina laboralista, y acá me siento en la minoría, dice que el caso fortuito tiene que ser una imposibilidad definitiva. La fábrica se incendió. Yo no estoy tan de acuerdo con esta hipótesis, porque permite 75 días de suspensión por caso fortuito, lo cual quiere decir que la ley considera que puede haber un supuesto de caso fortuito de una duración temporal determinada, con lo cual, en materia laboral, yo creo que el caso fortuito puede ser definitivo o transitorio. ¿Y esto por qué? Y esto en virtud del principio de continuidad y conservación del empleo, del artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo. Otra pregunta es si las partes pueden convenir un plazo distinto del de 75 días que esté establecido ahí, 90 días es un año, sumadar todas las suspensiones. Bueno, yo creo que sí. No hay ninguna norma que se oponga a que las partes pacten una suspensión por caso fortuito de 90 días, 120 días, siempre que se mantenga el contrato de trabajo. Y finalmente, lo que quiero señalar es que esto, y lo vamos a ver después, juega armónicamente. Porque puede suceder que yo tenga esos 75 días de suspensión, no pueda arreglar el tema del plazo de los 75 días y la crisis se haga definitiva,
Pensé que podía salvar alguna parte de la fábrica del incendio, resulta que lo que quedaba se derrumbó. Y entonces puedo aplicar primero la suspensión por fuerza mayor y después la extinción por fuerza mayor. Lo que quiero decir es que todos estos conceptos, y me adelanto un poco al tema, nosotros los vemos estancados, como si fuese suspensión por caso fortuito, despido por caso fortuito, falta de disminución del trabajo, suspensión, falta de disminución del trabajo, despido. Y esto no es así. En realidad son institutos que todos funcionan armoniosamente y puedo recurrir a uno y después a otro, porque lo que importa, como decía Díaz Picasso, es cómo viene la película de la vida, la película causal. Entonces puede darse primero una situación de falta de disminución de trabajo y por otras circunstancias, que después la fábrica, como decía, se incendió y termina siendo en una fuerza mayor. ¿Tá? Estos factores se pueden combinar, no son piezas aisladas, sino son piezas que combinan en este mecanismo de crisis establecido por la ley de contrato de trabajo. O sea, puede primero suspender, después puede despedir, puede suspender por una causal y después despedir por otra. Con esto quiero señalar que estos son conceptos plásticos. Son conceptos plásticos. Como es un concepto plástico de la fuerza mayor, como hemos recibido. Me voy a referir ahora a la falta o disminución de trabajo no imputable al empleado. El común denominador, voy a hablar únicamente de falta o disminución de trabajo, por el resto, como les dije al principio, lo damos por sobreentendido. El común denominador es que no debe ser atribuible al empleador. Es decir, acá sí entra la culpa. No debe ser imputable, entendido en dolo culpa. Es decir, el empleador no tiene que ser culpable, ni a título de culpa ni de dolo, de esta situación de falta o disminución de trabajo, bueno, no imputable al empleado. Fíjense que hay una diferencia. En la fuerza mayor hay una imposibilidad absoluta de cumplimiento. En cambio, en la falta o disminución de trabajo no hay una imposibilidad, hay una mayor dificultad, que también puede graduarse. La más grave es la falta de trabajo y la menos grave es la disminución de trabajo. Por eso hay que graduar de acuerdo a este aspecto subjetivo de la ley. Ahora, la ley del contrato de trabajo equipara ambas consecuencias, en el sentido que la consecuencia es suspensión o despido. No contempla otras situaciones distintas. ¿Qué es esto de la falta de disminución del trabajo no imputable al empleador? ¿Qué hipótesis son? Bueno, algunos autores dicen que es un supuesto de fuerza mayor. No es así por las razones que ya les expliqué. Hay otros autores, por ejemplo, en el caso Ferreiro, decía no se puede extinguir por falta de disminución de trabajo por el principio de agilidad riesgo. Bueno, a ver, el principio de agilidad riesgo está en la ley de contrato de trabajo, pero la fuerza mayor también está en la ley de contrato de trabajo. Con lo cual, si lo miramos de esta perspectiva, podremos decir que en realidad la falta de disminución de trabajo es una excepción. La mayoría de la doctrina, Justo López Rodríguez Mancini, Vázquez de Alara, Faldonieri, sostienen que se trata de un supuesto de la teoría de la imprevisión. Y ahora me voy a referir, porque adhiero a esta doctrina, ¿qué es la teoría de la imprevisión? El fundamento de la teoría de la imprevisión, el fundamento subyacente de la teoría de la imprevisión, es que el contrato rige en la enfrentamiento de buena fe y moral central, fíjense que fue dejada de lado en el año 1700 por el principio de la autonomía de la voluntad. Se decía, nadie puede acordar en contra de sí mismo, y entonces se optó por el valor de seguridad. Voy a tratar de... Ahí está. Se optó por el valor seguridad. El Código Civil, siguiendo esta idea de la autonomía de la voluntad como reina del esquema, que ahora ha sido desplazada en el Código Civil porque el eje del sistema es la ley,
no contemplaba la llamada teoría de la imprevisión, que fue introducida en el año 1972 por la ley 1711 en el artículo 1198. Y actualmente está en el artículo 1091 del Código Civil. Miren, uno que anticipó esta idea en su momento de la teoría de la imprevisión con un párrafo extraordinario fue Salvat, que dice que esto era ya de la década del 30, y se los quiero leer porque a mí siempre me sorprendió. El año 40, para ser exacto, en su Tratado de Derecho Civil, año 46. Y decía, no es posible desconocer en efecto los peligros de la usura y otras especulaciones que comprometen en realidad el porvenir económico y la libertad de trabajo para la parte más débil del contrato. Año 40. Pero no se puede desconocer que el principio de la autonomía de la voluntad ha sido y es también fuente de progresos incalculables en el orden económico, por lo tanto hay que balancear ambos conceptos. Y acá es donde encontraba este balance, en esta teoría basada en la equidad, que está prevista en el artículo 1091 del Código Civil y Comercial, y que en el caso de la falta o disminución de trabajo, se engarza con este artículo por esto que yo les decía recién, porque este es un principio general de derecho derivado de la buena fe contractual. ¿Qué requisitos son necesarios para esta operatividad? 4. Primero, alteraciones extraordinarias de las circunstancias existentes al tiempo de la celebración del contrato por un hecho posterior. O sea, no es relevante el móvil de la contratación, lo que llamamos la causa fin, sino la alteración objetiva de condiciones objetivas. Esta era la primera. Segundo, la alteración debe ser ajena a la parte afectada. El empleador no debe ser culpable del hecho causal. Y como dice Confalonieri, con razón, el empleador debe agotar el deber de diligencia. Es decir, ¿qué hizo usted frente a esta situación de excesiva onerosidad sobreviviente, a esta falta de división de trabajo? ¿Cómo la previó? ¿Qué elementos tocó? ¿Qué otras cosas hizo antes de llegar a las suspensiones o despidos? ¿Tiene otra solución alternativa a esto? Si no, la respuesta es no, va a proceder. Y después, esta alteración tiene que provocar una excesiva onerosidad, que es la que genera esta excesiva onerosidad, una falta, no tengo, o una disminución, tengo menos trabajo. Fíjense que en esto tiene que haber un sentido de proporción, es decir, afecta la base fáctica, no jurídica, del negocio, y porque por hechos que me provocan una excesiva onerosidad, tengo una carga exorbitante en función con mis posibilidades y en consecuencia no puedo seguir manteniendo la misma estructura productiva porque mi espalda económica, después de haber agotado todos los recursos, no me da para eso. Es decir, como decía Hart, el derecho no está tampoco interesado en el cierre de las empresas, en el quiebre de las empresas. Todo esto tiene cierto relativismo. Entonces, es un mecanismo para tratar de salvar a la empresa y también como factor productivo y también a los trabajadores. Ahora, esta causal de la excesiva onerosidad, principio general del derecho, puede tener incidencia también no solo en materia individual, sino también en materia colectiva. Es decir, es un principio central de contratos y basado en la equidad, en la buena fe y en la justicia. Entonces, una pregunta, digamos, que yo siempre me hice, y bueno, ahora he escrito algunas cosas sobre esta cuestión, es, y adelanto mi respuesta es afirmativa, si en virtud de la aplicación de la teoría de la imprevisión, nosotros no podemos renegociar contratos colectivos, porque el convenio colectivo tiene naturaleza contractual. Esto que se decía en su momento, que tiene alma de ley y cuerpo de contrato, etcétera, etcétera, la sustancia del convenio colectivo es el acuerdo de voluntades. El efecto erga omnes es consecuencia de la representatividad de los actores colectivos, es decir, los sindicalistas que pactan el acuerdo o los sindicatos que pactan el acuerdo tienen una representatividad
orgánica, o sea, una representación legal no convencional del sindicato, de todos los trabajadores que están ahí, porque la misma ley se lo dio, la ley se lo otorga, los empleadores pasan lo mismo, y la ultraactividad, así como puede pactarse la ultraactividad, puede pactarse la no ultraactividad. Entonces, creo que por eso, les decía recién, también se puede aplicar en materia de convenciones colectivas de trabajo para pedir la renegociación de la misma. Entonces, vuelvo de nuevo a que todos estos conceptos son elásticos. Se puede suspender por fuerza mayor, después la crisis se atenuó y voy por la falta de disminución de trabajo, o pueden haber suspensiones por caso fortuito y después despidos por caso fortuito. Esto es como una especie de cronograma que hay que armarlo. Y se pueden aplicar a todo parte del personal. Y voy a hablar de un supuesto que es una especie de particularidad dentro del sistema. Todo esto que hablamos recién son todas decisiones unilaterales del trabajador, del empleador. Es decir, es el empleador el que resuelve la falta de trabajo unilateralmente, suspende, despide, etcétera, etcétera. Pero la ley de contrato de trabajo, en el artículo 223 bis, prevé una institución que fue agregada por una cuestión muy particular, que son los acuerdos de suspensiones o despidos fundados en esta causa. El origen de esto es la ley 24700 del año 1996, y era porque en realidad, cuando había suspensiones o despidos, las empresas eran muy reticentes a otorgar alguna bonificación o una suma, porque esto era considerado como remuneratorio. Entonces, una forma de solucionar este tema era otorgarles el carácter no remuneratorio que solamente pagaba ANSAL y obra social. Es decir, el objeto fue en realidad habilitar el pago de una prestación no remuneratoria en el caso de suspensiones por falta o disminución de trabajo pactadas individual o colectivamente. Aclaro que los despidos sin justa causa y la fuerza mayor o la falta de disminución de trabajo están suspendidas, digamos, están prohibidos hasta el 30 de mayo del corriente año. Y fíjense qué cosa paradojal, ¿no? En una situación, si ustedes leen el decreto es la descripción perfecta de un caso fortuito. Hubiese estado perfecto una nota del Código de Vélez, la nota 514 del Código de Vélez. En una situación de caso fortuito, hay que prohibir los mecanismos que prevé la ley de contrato de trabajo para el caso fortuito y la fuerza mayor. Esto pone en evidencia la falencia estructural del sistema de relaciones laborales en este punto. O sea, porque hay caso fortuito, tengo que suspender el caso fortuito. Tengo que dejarla de lado. Esto, como otros temas, creo que van a obligar a repensar. Miren, yo creo que gran parte del derecho del trabajo hay cosas que vienen, se quedan o se introducen en horas y duran años. Yo creo que este es uno de los cambios del sistema argentino, y otro también es el sistema del seguro de desempleo, porque si hubiese un sistema de seguro de desempleo eficiente, todo esto no hubiese sido necesario. Fíjense que se da una cuestión muy particular. El vencimiento de la doble indemnización y el vencimiento del caso de la cancelación, la suspensión de los despidos. Y de estos institutos es muy fácil entrar y después es muy difícil salir. Entonces, ¿cuál es la polémica que hubo en su momento sobre el 223 bis de la ley de contrato de trabajo? Uno, se decía que el problema en los acuerdos individuales era que afectaba el artículo 267 de la ley de contrato de trabajo. Porque el trabajador estaba renunciando a algo a cambio de nada. Y que entonces se trataba, será nulo y sin valor todo acuerdo de partes, se trataba de un canje de todo a nada. Entonces esto era inválido, la idea en su momento de su ley. Y en los colectivos, que el sindicato no puede disponer del salario de los trabajadores y por eso necesitaba un poder, como estaba establecido en la ley el decreto reglamentario de la ley 25.561.
Yo creo que son válidos y por dos motivos. Primero, porque es una excepción legal al principio de renunciabilidad, lo que dije al principio. La propia ley dice, este principio es de renunciabilidad, pero en esta excepción, en este caso no es excepción. Y es una norma posterior y especial. Las cláusulas del convenio colectivo, y este tratamiento ya excedería mucho el marco de esta conversación, en realidad no se incorporan al contrato individual de trabajo. Es decir, no hay una incorporación, y esto ya se discutió, y la doctrina mayoritaria y la escasa jurisprudencia que hay sobre este tema es muy clara, y entonces, al no haber esta incorporación de las cláusulas al convenio colectivo, un convenio colectivo posterior puede dejar sin efecto un convenio colectivo anterior en cualquier sentido. Un convenio posterior puede pactar condiciones menos beneficiosas que un convenio anterior. Lo mismo que una ley, lo que pasó en su momento con la 25013 que modificó las indemnizaciones por despido. O sea, una ley puede modificar esto y un convenio colectivo también puede ser lo mismo. Entonces, creo que además es parte esto del que denominamos diálogo de fuentes. Con lo cual, ¿cuáles serían los requisitos? Los requisitos son, primero, el reconocimiento de las partes de una existencia de fuerza mayor o falta de disminución de trabajo. Segundo, un acuerdo sobre la existencia de esto. Un acuerdo de partes en cuanto a lo que se va a pagar y la homologación judicial o administrativa. Y acaban de salir dos resoluciones, una hoy del SECLO, autorizando los acuerdos y el mecanismo de los acuerdos individuales entre 223, y otra hace poco con un pacto que hubo entre la CGT y la Unión Industrial, en las cuales la adhesión a ese pacto, aceptado por decreto, y fíjense qué cosa curiosa, el decreto hace suyo una sugerencia de la Unión Industrial y de la CGT. Es un nuevo instrumento de derecho colectivo que ha surgido, ¿no? Y que el trabajador no preste tareas. Si presta tareas, no se paga. Esta asignación, como les dije, es no remunerativa, solo tributa, obra social, Sistema Nacional de Salud, pueden las partes pactar otra cuestión, y paga ganancias. ¿Por qué paga ganancias? Porque no está excluido del tributo. El artículo 20 de la ley 2628 establece cuáles son los conceptos excluidos y en este caso esto no pasa. Y la homologación que generaba todo este problema, digamos, que yo les había contado recién, que habíamos hablado recién, ya ha sido solucionada tanto individual como colectivo, que empieza a partir de mañana, la parte individual, con lo cual el tema ha quedado ya superado. En consecuencia, en el día de hoy, la vía que queda es la de los acuerdos bilaterales, para llegar a un acuerdo de este tipo, en un marco del artículo 223. La pregunta que yo me hago es, en esta situación de pandemia, ¿qué va a pasar cuando en un momento se elimine la prohibición de despidos por falta de disminución por justa causa o falta de disminución de trabajo? ¿O qué pasará con la doble, que la vez pasada, originalmente la 25.561 había suspendido los despidos por 180 días y terminó durando 4 años? Pero si reflexionamos un poco todo esto, va a generar un cambio y un repensar en las relaciones laborales para el futuro, porque esta es una crisis global y es una crisis en la cual va a tener una etapa de la crisis, que va a ser el aislamiento social preventivo y obligatorio, y otra etapa posterior a esto, que es como a veces llaman, ¿vieron? El control de daños, a ver qué es lo que quedó en pie y que se puede remar. Bueno, desde ya muchas gracias y espero quedo a disposición de todas las preguntas que quieran hacer. No oigo. Muchísimas gracias, clarísimo. Voy a ir a alguno de las preguntas. ¿Te parece bien? Sí, sí. El problema no son las preguntas, son las respuestas. Bueno, intentarás.
Sí. No estamos para responder todo. No, Una inquietud mía, que vos nombraste muy bien, la sinonimia que marca ahora el 1730 del ya no tan nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, donde compatibiliza conceptualmente el caso fortuito con la fuerza mayor. Esto en la relación de trabajo, ¿cómo lo ves? no, es lo mismo. Digamos, esta diferencia que arranca, como yo te había comentado hace mucho tiempo, generó Sí, una gran polémica, pero en realidad no llevaba a ninguna parte, porque sea del hombre o sea de la naturaleza, lo importante, el factor es el impedimento, la imposibilidad de cumplimiento, sea por imprevisibilidad o por ilegalidad. No pude evitarlo o no lo pude prever. No importa si fue un hecho mío o fue un hecho de un tercero. El fotógrafo que se quedó ciego. claro, No importa mucho. La fábrica se incendió. ¿No? es No le igual, veo que haya mucha diferencia en eso. mucha Lo que importa, diferencia. por eso dije al principio, es el mecanismo consecuencial. ¿Tá? En materia de derecho del trabajo, no es que los conceptos sean distintos. El concepto de imprevisión es lo mismo a la falta de disminución de trabajo y el concepto de fuerza mayor es el mismo a la fuerza mayor. El problema en el derecho del trabajo no está ahí, está en las consecuencias. Las consecuencias son distintas. Muy bien. Otra pregunta muy interesante. En tu opinión, el decreto de necesidad de urgencia 329, que también especificaste desde su prohibición de ese tipo de despidos, ¿es constitucional o le está faltando algo? Bueno, muy buena pregunta. Miren, y si me disculpan, voy a hablar 5 minutos, puede ser, para Por contestar este favor. tema, porque es un tema muy interesante. En la Argentina, hasta el año 22, la jurisprudencia de la Corte era reticente a admitir los poderes de emergencia. Hay un caso que se llama Larangueira Méndez, de la Corte de 1870-1880, uno de los primeros fallos de la Corte, a raíz de la yerba mate, de un impuesto que le habían aplicado a la yerba mate, que la Corte dijo los poderes de emergencia no sirven y no son admisibles porque no están previstos en la Constitución. En la década del 20, con la salida de la convertibilidad en ese momento, después de la finalización de la Primera Guerra Mundial, se generó un problema entre inquilinos y propietarios por el precio de los alquileres. Si ustedes buscan por internet, hubo una crisis locativa en la cual hubo muertos, hubo heridos, fue muy violenta, sobre todo por los inquilinatos en la Boca. Esto dio lugar a que el gobierno, en ese momento, en el año 21, dictara una ley de prórroga y de precios máximos de los contratos de locación. Y esto dio lugar a un fallo de la Corte que se llamaba Ercolano con Lantieri de Raslo, en el cual un voto dividido, que por la minoría votó Bermejo. Este voto de la mayoría lo que decían era que los poderes de emergencia se basaban en un fallo de jurisprudencia norteamericana, uno de los pocos fallos de la Corte que citaba unos fallos de unos lecheros norteamericanos de esa época. Y estos poderes de emergencia estaban en los pliegues del artículo 28 de la Constitución, cuando decía las leyes, deben ejercicio, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empezó una etapa en la cual, fíjese, la etapa siguiente, la primera etapa fue el control, digamos, de las locaciones, las prórrogas de los alquileres y la fijación de los precios máximos. Después vino el tema previsional, en la cual se suspendió la ley y se suspendieron los juicios. Durante mucho tiempo, hubo leyes que se fueron dictando y que la Corte aceptó la constitucionalidad, por la cual se fueron suspendiendo los juicios de reajustes previsionales durante mucho tiempo. En la década del 60 llega el caso del cine Callao, ¿no? El famoso caso del cine Callao. Y después tenemos todas las emergencias ulteriores. Hubo como 4 o 5 etapas. La primera fue hasta la década del 60, después del 60 hasta el Plan Bonex, después del Plan Bonex hasta el fallo de la Corte de San Luis y bueno, hasta la última emergencia, la ley 25.561. La Corte, en base a esto, ha ido delineando, aunque ahora la Constitución, en uno de los incisos,
es el inciso que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia, los excusa los decretos en caso de emergencia. ¿Tá? Y la Corte ha establecido una serie de requisitos que lo he ido ampliando. Oportunidad, legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, no discriminación es el último que agregó en la última crisis, y yo no me acuerdo cuáles son. En materia laboral hay muy poquitos. Hay uno en materia de aumentos por decreto, que es del año 66, que se llama Carmelo Práctico con industrias, no me acuerdo cuál es la industria, en el cual estableció que los aumentos por decreto eran constitucionales, y después hubo otro sobre modificaciones de convenios colectivos, Nordenstol Soengas, que admitió la validez de esos temporarias, de esas mutaciones de los convenios colectivos. En realidad, si se cumplen esos requisitos que yo le acabo de decir, no veo ningún obstáculo constitucional. Más allá, una cosa es que a uno le guste o no la medida, y otra cosa es que choque con la Constitución. Si es temporal, si es razonable, si es oportuna, no sirve toda la vida, si es proporcional, bueno, no puedo decir si es proporcional, porque si no iba a haber una masa de despidos sin justa causa por el falta de distribución de trabajo, etcétera, etcétera. En estos casos puede ser válido constitucionalmente. El problema no es eso, el problema es la salida. Perfecto. La entrada es muy fácil. Ya lo creo. Decime, una pregunta que tiene que ver con las categorías gremiales. ¿Cuál es el tipo de sindicato que está realmente legitimado para celebrar un acuerdo en el marco del 223 bis hoy? Bueno, la Corte ha señalado que en materia de negociación colectiva hay exclusividad por parte del sindicato con personería gremial. Exacto. O sea que yo diría que en principio esa es la respuesta válida. No hay otra cosa. Los sindicatos que no tienen personería gremial son para otra cosa. O sea, tienen otras facultades. Más, la ley le dice son derechos exclusivos. Y negociar colectivamente. Son los que tienen el poder. Si no hubiese un sindicato con personería gremial, porque no existe, bueno, la propia ley dice puede ser un sistema distinto. Pero no hay muchos casos, creo, de estas hipótesis. Si nosotros tuviéramos que asesorar a la cartera laboral en este momento, ¿cuáles serían los requisitos que le aconsejaríamos que observen especialmente para emitir el acto homologatorio en acuerdos de esta naturaleza? ¿Individuales o colectivos? Uno y otro. Bueno, en los acuerdos individuales había un obstáculo en la capital federal que es el SECLO. No que el SECLO sea un obstáculo, el SECLO pide el patrocinio letrado. Y aquí tenemos un problema monumental porque en esta situación, llegaron 223, es muy difícil conseguir un patrocinio letrado. El trabajador está aislado, no está trabajando como hace, ¿verdad? Para conseguir un abogado. A veces es bastante difícil esto. Entonces, este es un obstáculo. Yo había pensado que para estos supuestos, pero ahora les digo ya, ¿no? La resolución salió hace poquito, que la manera era recurrir de nuevo al Código Civil, que establece las manifestaciones de voluntad 267 y 68 por Internet. Son manifestaciones válidas. Entonces, fíjense que nos encontramos en una situación estrafalaria. Pero no funcionaba la autoridad administrativa, no funcionaba la autoridad judicial, con lo cual se trata de un acto de cumplimiento imposible. Claro. Y la ley no pretende que un mismo decreto que habilite esa vía que ya estaba, un decreto que suspende los despidos, vuelve a rehabilitar esa vía, haga una norma que sea imposible cumplir. Dentro del Código Civil. Y en los convenios colectivos, yo había interpretado que hay un artículo, que es el artículo 4 de la ley 14250, que dice que los convenios colectivos de empresa no necesitan homologación. Entonces yo podría firmar un acuerdo con la representación sindical, acuerdo de empresa, ¿tá? Porque ustedes saben que el convenio colectivo es uno de los instrumentos colectivos que se permiten. Así y entonces un acuerdo de empresa no necesita homologación, lo presento con su legislación. Pero bueno, esto ya está solucionado. Lo que me resulta curioso es que una nota bipartita, para pensarlo como un instrumento legal, como un instrumento, ¿qué carácter tiene? Porque en materia de derecho del trabajo tenemos, ¿qué es el salario mínimo de vital? ¿Qué es ese instrumento, ese organismo que lo crea?
¿Qué es el Comité Consultivo de la Ley de Riesgos, que tiene facultades legislantes en materia de listas? El salario mínimo, nada más que la comisión del salario mínimo, es una comisión que dice cuál es el salario mínimo. ¿Qué fuente del derecho del trabajo tiene? ¿Qué fuente? ¿No? ¿Qué fuente es eso? Y ahora tenemos una nueva fuente, que es una sugerencia hecha por una entidad empresarial y una entidad sindical, que da lugar a un decreto que dice: los acuerdos que se hagan de acuerdo a lo que esto se pactó son válidos, y yo los homologo. Y viene otra entidad sindical, como es Empleo de Comercio, y se adhiere a lo de la otra entidad sindical. Es para analizar. Es un instrumento muy particular, muy raro. Muy particular y muy raro. Total coincidencia, porque eso lleva a otra de las preguntas que se hicieron. ¿Cuál es el margen de validez o los parámetros para reducir salario en el marco de estos acuerdos? ¿En qué influye el orden público? ¿Cuándo se lo estaría controvirtiendo? No, el orden público no se ve afectado porque es una excepción prevista en la ley. Es decir, Bien. la ley me dice: usted puede hacer todo, puede prever excepciones a su propia aplicación. ¿Nos gustarán o no nos gustarán? ¿No? Pero no le veo objeción de ese. Otro punto, Además, y con no nos esto... olvidemos que Sí, hay que pensar lo más importante, o una cosa muy importante de esto, es que demuestra, vuelvo de nuevo a esta reflexión, la insuficiencia de nuestra normativa laboral, que frente a una situación de crisis la tenemos que cancelar. No solo esto. Tenemos que cancelar todo lo que es, por ejemplo, en materia de jornada. Tenemos que cancelar todo lo que es modificaciones del cambio de lugar de trabajo. El sistema indemnizatorio hubo que prohibirlo porque es ineficiente, porque no sirve, aún pagando las indemnizaciones. O sea, esto es una cuestión que va a cambiar. Y después, si me dejan, al final los dejo con una reflexión muy cortita. Dale, Bueno, dale. entonces, una última pregunta y después tu reflexión final, por favor. ¿Cómo considerás la prohibición extintiva del despido en el periodo de prueba? ¿Va o no va? No va. No, porque en el caso del periodo de prueba, me parece que el periodo de prueba cede, porque se trata de un hecho objetivo, una condición que está a prueba. Si no, sería una forma de liquidar el periodo de prueba, una institución que todavía está y que no ha sido dejada sin efecto. El periodo de prueba es un condicional, es decir, usted está a prueba y se extingue por una causa justa. Por eso no da lugar a una indemnización. Perfecto. Me parece que no va. Miren, la última reflexión Por que los favor, dejo es lo Ricardo. siguiente. Yo hace mucho tiempo atrás escribí un libro que pensé que, bueno, era un libro más académico que otra cuestión, que quería saber dónde estábamos parados en materia de derecho de trabajo. Lo escribí con otros amigos, entre ellos Ramírez Bojo y otros más, y queríamos ver cómo podíamos pararnos sobre la evolución del derecho de trabajo. Entonces, de muchas opciones recurrimos a Thomas Kuhn, que es un matemático norteamericano que se murió de la Universidad de Harvard, que desarrolló un sistema de la ciencia, era para las ciencias duras, pero bueno, nos ayudaron algunos filósofos a interpretarlo y a leerlo, entre ellos María del Carmen Piña, y lo pudimos entender porque es bastante difícil. Y Kuhn es el creador de la teoría de los paradigmas. Kuhn dice que el paradigma es como una caja que nos da todas las respuestas posibles en un momento determinado. Por ejemplo, en la época de Ptolomeo, el centro del universo es la Tierra, y todas las respuestas, los cálculos matemáticos, e inclusive la visión teocéntrica, era hecha en base a esto. Ese paradigma, que dura siglos, empieza a tener enigmas. Es decir, significa cosas que no se cerraban. Esa excepción que decimos que confirma la regla. Esta excepción. Y en realidad no es cierto, porque ninguna excepción confirma la regla. Toda excepción confirma que la regla no es regla, pero nosotros, como tenemos un espíritu conservador, tratamos de decir la excepción confirma la regla. ¿No? Y después viene la anomalía. La anomalía es la debacle final, cuando ya nada cierra. Y Kuhn decía que la ciencia no crece como ladrillos superpuestos, sino por cumpleaños.
Y que todo lo que vimos del paradigma anterior, si nos enfrentamos a un nuevo paradigma, no sirve para nada. Y daba ejemplos, algunos, bueno, matemáticos, pero otros de las ciencias sociales. Hasta la Revolución Francesa, el rey era Dios. Un día resulta que a Dios le cortaron la cabeza. Y la gente se encontró totalmente perdida. ¿Tá? Lo mismo pasó en la Revolución del 19. Entonces, la pregunta que tenemos que saber es si, ¿en dónde estamos parados o dónde vamos a quedar parados? Si después de esto el paradigma que nosotros, porque miren, el derecho al trabajo se afianza sobre la forma de producir, siempre ha sido así. Entonces, tenemos que saber si la forma de producir vamos a un nuevo paradigma, con la robótica, con la inteligencia artificial, con las comunicaciones virtuales, etcétera, etcétera. Miren, y es una pregunta, o estamos en la enigma o nos acercamos hacia la anomalía. Fíjense esta charla muy sido pensada. Hoy en día la tenemos así, y esto exige varias cosas. Exige no solamente saber, sino también saber transmitir. Cosa que por ahí en las clases anteriores no pasaba. Nosotros veníamos luchando contra el sistema de las bicicletas, etcétera, etcétera, y resulta que hoy en día el sistema productivo de la distribución central son las bicicletas. Tal Uber, cual. Rappi, Globo, para no nombrar la empresa. Lo mismo pasa con Mercado Libre. ¿Cuánta gente no va a volver a la empresa y va a seguir trabajando en su casa? ¿Cuánto va a acelerar este proceso de informatización? Todavía no lo sabemos. Pero probablemente eso pase. Ricardo, toda esta conversación que estamos teniendo, reitero nuestro agradecimiento. No hay más espacio para hacer más preguntas, pero yo cerraría también, si vos me lo permitís, con una reflexión que yo leí, que me quedó con una suerte de paradigma, un libro que se llama Sobre la libertad, On Liberty, escrita por John Stuart Mill allá por el 1850. Y él decía que precisamente una de las graves pandemias sociales es que algunos pretendan tener un pensamiento único, porque el mayor enriquecimiento para conocer un objeto, una cosa, una institución, es cuanto mayores opiniones divergentes y diversas tengamos sobre esa institución o sobre esa regla, sobre esa conducta. Creo, Muchas gracias. estoy seguro que tu charla de hoy cabalmente concreta ese paradigma. Así que muchísimas gracias, querido. No, gracias a ustedes. Un abrazo virtual enorme como amigo y admirador Gracias. tuyo. Y a No, todos, amigo. y a todos los Amiga. participantes del colegio una vez más, veo más de 330 y pico de personas. Reiteramos, tanto el doctor Foglia como yo, ustedes son los que justifican este esfuerzo. Muchísimas gracias, buenas tardes y hasta la próxima, Hasta la pronto. próxima. Gracias a todos. Gracias. Gracias.